Estados Unidos enfrenta escasez de soldados. ¿Cuál es la causa? La escasez de soldados en el ejército de Estados Unidos es un problema que lleva años afectando a la capacidad y a la eficacia de la fuerza militar más poderosa del mundo. Según los datos oficiales, el ejército de los Estados Unidos tiene actualmente 1.3 millones de soldados en activo, lo que supone un descenso de casi un 10% desde el año 2010, cuando tenía unos 1.4 millones de soldados. El ejército de los Estados Unidos también tiene unos 800,000 soldados en la reserva, lo que supone un descenso de casi 5% desde el año 2010, cuando tenía 840,000 soldados. El ejército de los Estados Unidos tiene como objetivo tener unos 1.4 millones de soldados en activo y unos 900,000 soldados en reserva, pero no está cumpliendo con estos objetivos, y esto podría tener un impacto negativo en la seguridad nacional del país. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos tiene una escasez de soldados? ¿Qué factores están influyendo en esta situación? ¿Qué consecuencias puede tener esta situación para el país y para el mundo? ¿Qué posibles soluciones se pueden aplicar para resolver esta situación? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en este video, analizando las razones, las consecuencias y las posibles soluciones de la escasez de soldados en el ejército de los Estados Unidos. Empecemos por las razones. ¿Por qué el ejército de los Estados Unidos tiene una escasez de soldados? ¿Qué está haciendo que cada vez menos jóvenes se interesan por el servicio militar? Hay varias razones que explican esta tendencia, pero podemos agruparlas en 4 grandes categorías: la generación actual, los requisitos, los incentivos y la guerra. La primera razón tiene que ver con la generación actual. La generación actual de jóvenes, que comprenden los nacidos entre 1997 y 2012, también conocidos como la generación Z, no está interesada en unirse al ejército. Muchos jóvenes de esta generación no ven el ejército militar como una opción atractiva, sino como una opción arriesgada, aburrida y limitada. Los jóvenes de esta generación tienen otras prioridades como la educación, el trabajo, el ocio, la familia y los amigos, y no quieren comprometerse con una carrera militar que les exige largas horas de trabajo, el riesgo de despliegue en zonas de combate y la percepción de que el ejército no ofrece suficientes oportunidades para el desarrollo personal y profesional. La segunda razón tiene que ver con los requisitos. Los requisitos para unirse al ejército son demasiado estrictos y muchos jóvenes no los cumplen o no quieren cumplirlos. El ejército tiene estándares de aptitud física, académica y moral que pueden ser difíciles de cumplir para algunos jóvenes. Estos requisitos se han vuelto más estrictos en los últimos años en un esfuerzo por mejorar la calidad de la fuerza de tropa, pero también han hecho que sea más difícil para algunos jóvenes unirse al ejército. Por ejemplo, el ejército exige que los candidatos tengan entre 17 y 35 años, que tengan al menos un diploma de escuela secundaria o un equivalente, que pasen un examen de aptitud, que pasen un examen médico, que pasen una prueba de drogas, que no tengan antecedentes penales, que no tengan tatuajes visibles, que no tengan perforaciones, que no tengan problemas de salud mental, que no tengan problemas de deuda, que no tengan problemas de ciudadanía, que no tengan problemas de lealtad, que no tengan problemas de conducta, que no tengan problemas de disciplina, que no tengan problemas de compromiso, que no tengan problemas de familia, que no tengan problemas de pareja. En fin, que no tengan ningún tipo de problema. La tercera razón tiene que ver con los incentivos. El ejército no ofrece suficientes incentivos para unirse y muchos jóvenes no se sienten motivados o recompensados por el servicio militar. El salario básico de un soldado es relativamente bajo y los beneficios no siempre son suficientes para compensar el riesgo y los sacrificios del servicio militar. El ejército ha hecho algunos esfuerzos para aumentar los incentivos para unirse, como ofrecer bonificaciones por alistamiento y aumentar el salario base. Pero estos esfuerzos no han sido suficientes para resolver el problema. Por ejemplo, el salario base de un soldado raso es de unos $20,000 al año, lo que equivale a unos $1,600 al mes, lo que a su vez equivale a $50 al día. El salario base de un soldado es muy bajo y los beneficios como el seguro médico, la educación, la vivienda y el retiro no siempre son suficientes para compensar el riesgo y los sacrificios del servicio militar, como el estrés, las heridas, las enfermedades, la separación, la pérdida o la muerte. La cuarta razón tiene que ver con la guerra. La guerra en Ucrania ha hecho que el ejército sea menos atractivo y muchos jóvenes están reconsiderando si quieren unirse al ejército. La guerra en Ucrania ha puesto en relieve los riesgos del servicio militar y muchos jóvenes no quieren arriesgar su vida por una causa que no les interesa o que no entienden. Ha aumentado la preocupación de los padres por la seguridad de sus hijos, lo que ha hecho que sea más difícil para el ejército reclutar jóvenes.
Estas son las 4 razones principales que explican la escasez de soldados en el ejército de los Estados Unidos: la generación actual, los requisitos, los incentivos y la guerra. Pero, ¿qué consecuencias tiene esta escasez de soldados para el país y para el mundo? ¿Qué impacto puede tener esta situación en la capacidad y la eficacia del ejército de los Estados Unidos? Antes de seguir, suscríbete y da like, por favor. ¿Ya? Vamos a seguir con el video. La primera consecuencia tiene que ver con la reducción de la capacidad del ejército para defender al país. Un ejército con menos soldados significa que el país estará menos preparado para responder a amenazas militares. Esto podría hacer que el país sea más vulnerable a ataques por parte de enemigos extranjeros. El ejército de los Estados Unidos tiene como misión proteger al país y a sus intereses de cualquier agresión o ataque, tanto dentro como fuera de las fronteras. La segunda consecuencia tiene que ver con el aumento en el uso de contratistas militares privados. El ejército puede verse obligado a depender más de contratistas militares privados para llenar el vacío creado por la escasez de soldados. Esto puede aumentar los costos y reducir la responsabilidad, ya que los contratistas militares privados no están sujetos a las mismas regulaciones que el ejército. Los contratistas militares privados son empresas o individuos que ofrecen servicios militares o de seguridad a cambio de un pago. La tercera consecuencia tiene que ver con un mayor riesgo de ataques terroristas. Un ejército con menos soldados puede tener dificultades para proteger al país de ataques terroristas. El terrorismo es el uso de la violencia o la amenaza de la violencia para causar miedo, daño o muerte, con el fin de lograr objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Estas son las 3 consecuencias principales que tiene la escasez de soldados en el ejército de los Estados Unidos: la reducción de la capacidad del ejército para defender al país, el aumento del uso de contratistas militares privados y el mayor riesgo de ataques terroristas. Pero, ¿qué posibles soluciones se pueden aplicar para resolver la situación? Reducir los requisitos para unirse al ejército. Esto podría permitir que más jóvenes se unan al ejército, pero también podría reducir la calidad de la fuerza de la tropa. Ofrecer más incentivos para unirse al ejército. Esto podría incluir aumentar el salario básico, mejorar los beneficios y ofrecer más oportunidades para el desarrollo personal y profesional. El ejército podría ofrecer bonificaciones por alistamiento más altas, aumentar el salario base de los soldados y ofrecer más oportunidades de educación y formación. Mejorar la imagen del ejército. El ejército puede hacer un mejor trabajo de comunicación y de marketing para mostrar los aspectos positivos y atractivos del servicio militar. El ejército puede usar los medios de comunicación, las redes sociales y los influencers para difundir mensajes e historias que inspiren y motiven a los jóvenes a unirse al ejército. Y eso es todo por hoy. Es momento de que compartan su pensamiento. ¿Qué opinan de esta escasez de soldados? ¿Creen que es un problema grave o no? ¿Creen que las posibles soluciones que hemos puesto son adecuadas o no? ¿Creen que hay otras soluciones mejores o peores? Así que ya saben, déjenme sus comentarios y opiniones al final de este video y participen en la conversación. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado. Si es así, ya saben, den un buen like, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y seguir haciendo contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en la próxima.